Bienvenidos a este canal. El día de hoy vamos a llevar lo que es potenciación de números enteros. Debemos comprender que la potenciación es la multiplicación de un número a tantas veces indica otro número llamado exponente. ¿Ya? En este caso vamos a tener, es la multiplicación de un número a que se llama base, que se multiplica varias veces. Tantas veces indica el exponente n. En este caso vamos a decir tantas veces indica n. Para ello debemos conocer las partes de la potenciación. Entonces en la potenciación vamos a tener un número al cual se encuentra elevado a otro número y vamos a tener el resultado. Entonces, al número que está en forma pequeña encima del otro número se llama exponente. Al número al cual se encuentra en la base se llama base. Entonces tenemos un número base y tenemos un número pequeño escrito en la parte superior que se llama exponente. Y lo que viene a ser el resultado viene a ser la potencia. Entonces esas son las partes de la potenciación. Base, el número que se va a multiplicar tantas veces indica n, y el resultado de esa multiplicación va a ser lo que se llama la potencia. Para la potenciación es esencial que sepamos leer. Entonces vamos a leer la expresión. Primero siempre se debe leer la base y después el exponente. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a decir a elevado a la enésima potencia. Esa es la forma de leer. A elevado a la enésima potencia. A elevado a la enésima potencia. Aquí podemos leer que la base es 3. Entonces vamos a decir 3 elevado a la segunda potencia cuando está elevado a la segunda potencia también se puede decir directamente elevado 3, en este caso voy a escribir aquí 3 elevado al cuadrado. Entonces, cuando veamos que el exponente es un número 2, podemos decir a la segunda o directamente al cuadrado. Si colocamos al cuadrado, estamos hablando de que el exponente es un número 2. Esos son un poco casos especiales, ¿no? Entonces, eso es para la misma expresión. Vamos con el siguiente. Aquí tenemos 2 elevado a la tercera potencia. A la tercera potencia. En este caso, el 2, que es base, está elevado al número 3, que viene a ser la tercera potencia. Pero es un caso especial que también se puede leer como 2 elevado al cubo. Entonces, generalmente se dice 2 elevado al cubo. Y cuando hablamos de la palabra cubo estamos hablando de una tercera potencia. Entonces quiere decir que el exponente es 3. Esos dos casos son muy importantes para que ustedes tengan conocimiento.
Los demás ya son como se expresa, ¿no? En este caso siempre la base primero, que es 2 elevado a la quinta. Podemos decir solamente 2 elevado a la quinta, sin necesidad de decir a la quinta potencia, sino directamente 2 elevado a la quinta, y estamos hablando de que el exponente es 5. Aquí podemos decir 2 elevado a la séptima. Como está elevado a exponente 7, por eso estamos diciendo elevado a la séptima. Entonces, esas son las formas de leer la potencia. Primero siempre la base y después el exponente. Veamos la regla de signos de la potenciación. Entonces, vamos a ver un número positivo y un número negativo, pero que el exponente, en este caso, ambos son pares, o en este caso pueden ser exponente impar. Si tenemos un número positivo que esté elevado a un exponente par, el resultado va a salir con signo positivo. Si la base es un número negativo y el exponente es un número par, el resultado también es con signo positivo. Entonces, ya sea que sea una base con signo positivo o signo negativo, si el exponente es par, siempre el resultado va a ser un número con signo positivo. Pero si la base es un número positivo y tiene un exponente impar, el resultado va a mantener el mismo signo de la base, que en este caso, como es positivo, el resultado también va a ser positivo. Pero si el número base es un número negativo y el exponente es impar, también va a mantener el mismo número de la base, que en este caso era negativo, entonces el resultado va a ser con signo negativo. Entonces, esa regla es importante que conozcamos, ¿no? En los pares no hay problema, porque si es el exponente par, siempre el resultado va a ser con signo positivo. Pero cuando el exponente es impar, debemos tener cuidado de las bases, ya que va a repetir el mismo signo. Si es positivo, va a salir positivo. Si es negativo y el exponente es impar, va a salir negativo. Ahora nos piden hallar la potencia. Y para eso debemos expresar, en este caso, tenemos más 4 elevado al cuadrado. ¿Qué significa? Que este más 4 se va a multiplicar 2 veces. Aquí podemos multiplicar signos primero. Más por más va a ser más. 4 por 4 va a ser igual a 16. Esa es una forma. O si no, hubiésemos dicho lo siguiente, como el número base es positivo y el exponente es par, el resultado iba a ser con signo positivo. Entonces, 4 elevado al cuadrado va a ser 4 por 4, 16. Y llegábamos al mismo resultado. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos como base menos 10, que está elevado al cubo, que es un número 3. Eso significa que menos 10 se va a multiplicar 3 veces. Menos 10 por menos 10. Entonces la base es 10 y nos indica que se va a multiplicar 3 veces. Podemos aplicar la regla del exponente, ¿no? Si es par o es impar, y dependiendo de la base. Nos decía que si la base es negativa y el exponente es impar, se mantiene el mismo signo de la base, en este caso es negativo. Por tanto, aquí debería salir con signo negativo. Y deberíamos multiplicar solamente los números. 10 por 10 se va a hacer 100. 100 por 10 se va a hacer 1000. Entonces el resultado va a ser menos 1000. U otra forma de hacer es multiplicar primeramente los signos. Aquí podemos multiplicar menos por menos y nos va a dar más. Este más al multiplicar por menos nos va a dar menos. Entonces llegamos al mismo resultado, sea cual de las reglas
nosotros quisiéramos aplicar. Bien, continuamos entonces con el siguiente ejercicio. Aquí tenemos menos 6 que está elevado al cubo. Eso quiere decir que menos 6 se va a multiplicar 3 veces. Menos 6 3 veces. Pero nosotros podemos rápidamente calcular si la base es negativa y el exponente es impar, el resultado también va a ser con signo negativo. Y solamente multiplicar los números, que sería 6 por 6, 36 por 6, va a ser 216. Entonces tenemos que menos 6 elevado al cubo es menos 216. Veamos este otro ejemplo. Tenemos menos 2 elevado a la sexta. Eso quiere decir que menos 2 se va a multiplicar 6 veces. Entonces tenemos menos 2, menos 2, menos 2. Se está multiplicando por menos 2. Y tenemos por menos 2. 1, 2, 3, 4, 5. Nos falta uno más. Menos 2. Y ahí tenemos 6 veces que se está multiplicando el menos 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, por la propiedad de los signos sabemos, si la base es con signo negativo y el exponente en este caso es par, el resultado va a ser con signo positivo. Y lo único que debemos hacer es multiplicar. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. Entonces tenemos que menos 2 elevado a la sexta es igual a más 64. Ahora vamos a ver las propiedades de la potenciación. Entonces, vamos a ver producto de la misma base. Nos dice esta propiedad que si yo tengo un número con un exponente n que se está multiplicando por otro número de la misma base que tiene otro exponente, en este caso vamos a tener producto de la misma base. Aquí tenemos base A, base A. Sí son diferentes los exponentes. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Nos dice, según la propiedad, se conserva la base, que en este caso viene a ser A, y los exponentes se suman. Vamos a sumar n más m. Eso nos indica esta propiedad. Producto de la misma base. Veamos como ejemplo. Si yo tengo aquí 7 elevado al cubo multiplicado por 7 elevado a la quinta potencia, lo que voy a hacer es conservar la base. Se mantiene la base, que en este caso es 7 en ambos números, y los exponentes se suman. 3 más 5. Y como resultado vamos a tener 7 elevado, 3 más 5 es 8, a la octava potencia. Y ahí está. Esa es la forma de utilizar esta propiedad. Si yo tengo un número 2 que esté elevado a exponente 4, que se está multiplicando por otro número 2 que está elevado a exponente 10, conservo la base, que en este caso es 2, y los exponentes se suman. 4 más 10. Entonces vamos a tener como resultado 2 elevado 4 más 10 a la 14ª potencia. Entonces, cuando tenemos dos números que tienen la misma base y se están multiplicando, se conserva la base, que en este caso es 7, y se suman los exponentes para tener el resultado final. Veamos la siguiente propiedad. Cociente de la misma base. Eso nos dice, si yo tengo un número a con exponente m y se está dividiendo entre otro número a, pero con exponente n, esta propiedad de cociente de la misma base nos dice que se conserva la base, que en este caso es a, y los exponentes se suman del numerador al denominador, es decir, m menos n. Esa es la propiedad de cocientes de la misma base. Y ahora vamos a ver en el siguiente ejemplo. Si yo tengo un número 2 elevado a la sexta
y ese se está dividiendo entre otro número 2 elevado a la tercera potencia. Si observamos las bases de esta potencia, es 2. Sus exponentes son diferentes, 6 y aquí tengo 3. Entonces, se conserva la base, que en este caso viene a ser 2, la base, y los exponentes se restan del numerador al denominador. Entonces vamos a tener 6 menos 3. Nos va a dar como resultado 2 elevado, 6 menos 3 es 3. 2 elevado al cubo. Y de esa forma hemos hallado por esta propiedad. Podemos hacer otro. Si yo tengo 6 elevado a la séptima potencia, dividido entre 6 elevado a la quinta potencia. Se conserva la base, nos dice la propiedad, que en este caso es 6, y se restan los exponentes. En este caso sería 7 menos 5. De tal forma como resultado vamos a tener 7 menos 5 va a ser igual a 2. 6 elevado al cuadrado. Y ese va a ser nuestra resultante. Veamos ahora lo que es potencia de una potencia. Si yo tengo un número a elevado a un exponente y todo ese número, toda esa potencia está elevado a otra potencia, lo que se hace es, se conserva la base y se multiplican los exponentes, es decir, n por m. Se multiplican los exponentes. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces tenemos, si yo tengo un número 2 que esté elevado al cuadrado y este esté elevado al cubo, conservo la base, que en este caso viene a ser 2, y multiplico los exponentes, 2 por 3. Entonces vamos a tener 2 es la base, 2 por 3 es 6. Ahí está. Si yo tengo un número 3 elevado a la cuarta y este está elevado a la quinta, conservamos la base que es 3 y los exponentes se multiplican. 4 por 5, que en este caso viene a ser 3 elevado a la 20ª potencia. Veamos ahora la propiedad de potencia de un producto. Si yo tengo un producto que se está elevando a un exponente, lo que se hace es repartir cada factor en el exponente. Es decir, vamos a tener a elevado a la enésima multiplicado por b elevado a la enésima potencia y por c elevado a la enésima potencia. Entonces, esa es la forma de dar solución a este tipo de expresión. Veamos lo siguiente. Si yo tengo 1 multiplicado por 2 multiplicado por 3 y esto está elevado a la segunda potencia, vamos a tener lo siguiente. 1 elevado al cuadrado por 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cuadrado. De aquí podemos resolver 1 al cuadrado es 1. 2 al cuadrado, 2 por 2 es 4. 3 al cuadrado, 3 por 3 es 9. Entonces podemos multiplicar. 1 por 4 sigue siendo 4. 4 por 9, 36. Y hemos hallado el resultado de este tipo de ejercicio. Veamos ahora potencia de un cociente. Si yo tengo un cociente y este está elevado a un exponente enésimo, lo que se hace es repartir el exponente entre el numerador y el denominador, es decir, a elevado a la enésima dividido entre b elevado a la enésima. Esa es la forma de proceder en el exponente. Veamos el siguiente ejemplo. Si yo tengo 6 dividido entre 2 y este está elevado a exponente 3, vamos a tener lo siguiente. Repartimos el exponente. 6 dividido entre o elevado al cubo, 2 elevado al cubo.
y podemos tener el desarrollo. 6 por 6 se va a hacer 36 por 6, 216. 2 elevado al cubo va a ser igual a 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. Ahí tenemos entonces cuando se eleva un cociente a un exponente. Entonces reparte el exponente y obtenemos la resultante. Veamos ahora potencia de exponente 0. Si yo tengo un número a elevado a un exponente 0, esto es igual a 1. ¿Ya? Entonces tenemos esta propiedad. Entonces cualquier número, ya sea 7 elevado a exponente 0, va a ser igual a 1. Si yo tengo 25 elevado a la 0, esto es igual a 1. O si yo tengo 1724 elevado a la 0, este es igual a 1. Entonces cualquier número que esté elevado a exponente 0 es igual a 1. Veamos el siguiente caso. Potencia de exponente negativo. Si yo tengo un número cualquiera que está elevado a un exponente con signo negativo, ese es igual a 1 dividido entre ese mismo número con potencia positiva. O sea, lo único que cambia es el signo del exponente, pero este está dividido 1 entre esa misma potencia. Esa es esta propiedad. Y vamos a ver de la siguiente forma el ejemplo. Si yo tengo, en este caso, un número 2 elevado a la menos 4, eso es igual a decir 1 dividido entre esa misma base que es 2, pero el exponente aquí ya es positivo. Si yo tengo un número 6 elevado a menos 2, es igual a decir 1 dividido entre ese mismo número, pero con exponente positivo. Eso es lo que nos indica esta propiedad. Veamos la siguiente propiedad, potencias de 0. Quiere decir, si yo tengo un número 0 elevado a un exponente enésimo, este va a ser igual a 0. Entonces, si yo tengo el 0 que esté elevado a cualquier exponente, por decir 0 elevado a la séptima, esto va a ser igual a 0. Si el 0 está elevado a cualquier exponente, va a ser igual a 0. Veamos este siguiente caso. Si yo tengo potencias de 1, si yo tengo el 1 elevado a un exponente, cualquiera enésimo, 1 elevado a la n va a seguir siendo 1. Por ejemplo, si yo tengo 1 elevado a la 10, sigue siendo 1. O sea que tengo 1 elevado a la 5, va a ser 1. Si yo tengo 1 elevado a la milava, entonces va a ser 1. No interesa el exponente, qué cantidad sea, pero si la base es 1, el resultado siempre va a ser 1. Potencias de 1. Si yo tengo un número cualquiera elevado a exponente 1, esta propiedad me dice que se mantiene el mismo número. Entonces, a elevado a la 1 va a seguir siendo 1. Si yo tengo 7 elevado a la primera potencia, va a seguir siendo 7. Si yo tengo 2 elevado a la primera potencia, va a seguir siendo 2. Entonces, esta propiedad es la potencias de exponente 1. Si yo tengo potencias de 10, esto es escribir 1 seguido de n ceros. Para que se comprenda mejor, si yo tengo 10 elevado al cubo, voy a escribir el 1 seguido de acuerdo a la potencia. En este caso es 3. Voy a aumentar 3 ceros. 1, 2, 3. Si yo tengo 10 elevado a la octava potencia, escribo 1, como el exponente es 8, seguido de 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A eso nos referimos con esta propiedad.